Y hemos visto en los primeros 5 versículos, Romanos 4, del 1 al 5, vimos la clase pasada que era bien importante que el apóstol Pablo pudiera demostrarles a los judíos que el padre de la raza judía, el fundador de los judíos, no había sido declarado justo, no había entrado al cielo, ni había sido hecho un santo por ninguna cosa que él hubiera hecho. El mismo Abraham, el fundador de la raza judía, había sido justificado por la fe. Se había salvado porque él simplemente había creído en Dios. Entonces vamos a continuación a ver el segundo ejemplo de los versículos 6 en adelante, que ahora se nos introduce al rey David, porque Abraham y David eran las dos personas más estimadas y más respetadas por los judíos, acerca de los cuales Pablo comienza a mencionar en estos momentos, para que el rey más grande que existió en Israel tampoco entró al cielo por ninguna cosa que él hubiera hecho. Qué mensaje tan importante, Romanos 4, para todas las personas, nuestras amistades, que creen que las buenas obras, los ritos, el bautismo, las ordenanzas, las peregrinaciones, etcétera, etcétera, pueden introducir a una persona o colocarla ante los ojos de un Dios santo que exige más que las obras para poder ser santos. Vamos a leer entonces el versículo 6 y vamos a ver el caso de David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Recordamos en la clase pasada que Abraham no vivió bajo la ley, ¿o sí? ¿Y por qué no vivió? Porque la ley fue dada 400 años después de Abraham. Entonces Abraham no vivió bajo la ley y entró al cielo por la fe. Ahora, David sí vivió bajo la ley. Y él era un hombre que vivía rigurosamente bajo la ley. Y también se demuestra que aún bajo la ley, David no entró al cielo por ninguna cosa que la ley ordenara. Vamos pues a encontrar que David escribe la dicha de aquellas personas que sin haber peregrinado, sin haberse persinado, sin haber hecho mandas, sin haber sido buenos, sino todo lo contrario, dichosos los que fueron malos y entraron al cielo en base a la muerte de Jesucristo. Y vamos a entender en esta mañana lo que dice el versículo 7, Dice David en el Salmo 32, porque está citando el Salmo 32, bienaventurados, o sea, dichosos, aquellas personas cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Vamos al Salmo 32 para ver que David escribió este salmo cuando él había pecado de adulterio y asesinato. Ahora, cuando escribe el Salmo 32, David aún no había confesado su pecado. Lo escribe en medio del Salmo y lo acaba de concluir en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Pero observemos el capítulo 32 del 1 al 2. Y vean ustedes cómo se cita este pasaje en Romanos 4. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí hay 3 palabras para definir el mal. La primera es transgresión, la segunda es pecado y la tercera es iniquidad. ¿Ya lo notaron? Ahora son 3 palabras hebreas diferentes que cubren toda la maldad del hombre. La palabra transgresión, por ejemplo, es la palabra hebrea pesha, con SH, pesha, y significa rebelarse contra la autoridad. Significa pasarte un alto, por ejemplo, eso es pesha. No es pecado, es pesha, es transgresión. Transgrediste una ley impuesta por los hombres voluntariamente.
Una niña, por ejemplo, que se va a una fiesta sin permiso, hace peshá, porque voluntariamente se rebeló en contra de lo que le dijeron. Vamos a seguir esta línea para que entendamos el concepto profundo de lo que Dios nos ha perdonado. La segunda palabra que se usa aquí es la palabra pecado. Es la palabra que se usa más de 100 veces en el Antiguo Testamento y es la palabra hebrea chatá. Chatá, así como suena, S-C-H, perdón, T-A-H, chata, con H al último. Y aquí significa desviarse o salirse del camino. Es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, amartia, que es la palabra más completa para el pecado. Dice Isaías, por ejemplo, 53, todos nosotros nos chatajé, nos desviamos del camino, nos salimos del camino. Esto es chatá. Y la tercera palabra es la palabra iniquidad. Aquí se usa la palabra hebrea abón, así como los perfumes abón, con B chica, y significa perversidad o rebelión interior del corazón. La persona que es inicua es la persona que ha oído la palabra. Escuchen esto. Ha oído a Jesús, ha oído que Cristo salva, ha oído que vive la palabra de Dios, y aún así esa persona se endurece y no quiere, y no quiere, y no quiere. Esa persona es una persona abon shahá en el hebreo, que significa perversa deliberadamente. Una persona que rechaza el evangelio y una persona que sabe que Cristo es la verdad y quiere el dinero y quiere sus lujos y quiere sus fiestas y quiere sus caminos, es una persona que ya no es mala, es perversa. Ahora, después de ser perversa, esa persona bloquea la gracia del Espíritu Santo y Dios le empuja a descender más profundo. Quiero que noten que se describen las 3 palabras para el pecado y se describen 2 palabras para el perdón. Versículo 1 otra vez. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios trata de 2 formas con nuestros pecados. Los cubrió y los perdonó. Ahora muy bien, la palabra perdonar, la palabra aitemi en el original, significa quitar del medio o levantar o quitar una carga. Por ejemplo, se pinta a la gente humana como cargando una mochila que es el pecado, que es la que te hace que te enfermes, que es la que te hace que se envejezcan tus huesos, que es la que te hace que vivas infeliz, confundida, desorientado. Y entonces Dios, al quitar tu pecado, te quita la mochila, esto es el original griego, te levanta el peso. Ese niño, a ver si lo pueden controlar. Te levanta el peso y comienzas a caminar de una forma absolutamente ligera. Ahora la otra palabra, que es la palabra cubrir, es la palabra kafar en el hebreo, que significa solamente Dios levanta una barrera y se esconde o ya no mira el pecado. Todos los santos del Antiguo Testamento no fueron perdonados, ya lo vimos en capítulo 3 de Romanos. ¿Qué les hizo a sus pecados Dios? Solamente los cubrió con la sangre de los sacrificios. Cubrir significa esconder el rostro, y Dios, por ser santo, no podía ver el pecado, pero la sangre derramada hacía que Dios pudiera seguir tratando con el pecador a través de esa sangre del sacrificio. Hermanos de Jesucristo, qué maravilloso es que nosotros sepamos algo. Y quiero que escuchen muy bien. Aquí en este Salmo 32, en ninguna parte David le dice a Dios, te ofreceré sacrificio. ¿O sí lo dice? ¿Qué pasaba cuando la gente pecaba en el Antiguo Testamento? Ofrecían sacrificio. Pero ¿sabían ustedes que para el pecado de adulterio y asesinato no había sacrificio? En el sistema levítico de ofrendas no había ninguna ofrenda por el adulterio y el asesinato. La culpa o la pena era la muerte inmediata, a pedradas. Entonces David, habiendo sido culpable de un pecado, como fue el adulterio y el asesinato, que no podía ofrecerle nada a Dios para que Dios le perdonara, David fue perdonado por la sola gracia de Dios. Veamos 2 de Samuel, capítulo 12, y analicemos el problema del rey David. 2 de Samuel, capítulo 12.
¿Cómo no iba David a considerarse dichoso, bienaventurado, feliz, cuando él había sido un adúltero y asesino? Imagínense ustedes. Y por eso David dice, bienaventurados, dichosos y felices, aquellos que iban a entrar a la silla eléctrica y que habían sido condenados por su pecado, y antes de que se bajara el shock y el circuito de los voltios, les dijeran, Señor, le traemos una carta de liberación del juez. ¿Pero por qué me perdona si merezco la silla eléctrica? Señor, usted no tiene que sentarse en la silla eléctrica, usted ha sido perdonado porque el juez ha tenido benevolencia de usted. ¿Se imaginan ese condenado a muerte? Dios mío, pero qué dicha, qué felicidad de poder ser libre cuando merezco la muerte. Veamos qué hizo el rey David en el capítulo 2 de Samuel 12, versículos del 7 al 14. Del 7 al 14. Ya pecó David y viene Natán y le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Para que nosotros entendamos profundamente lo que es el perdón de Dios, tenemos que entender lo siguiente. El perdón de Dios es el corazón volcado de Dios, es la compasión que sale del corazón de Dios, es la misericordia que sale del alma de Dios y se vuelca sobre aquel hombre que merece morir por lo que ha hecho. Esto es lo que significa ser perdonados por la sangre de Cristo. Ahora, Dios cuando quita nuestro pecado, lo quita y lo traslada al fondo del océano, ahí lo entierra y jamás el pecado vuelve a ser traído a su memoria. Que en esta mañana hubiera alguien que me hubiera dicho, Armando, yo fui adúltero, fui un asesino, hice miles de cosas, y que tú me dijeras, ¿es posible que Dios me pudiera perdonar? Y yo te contesto, lo único que tienes que hacer es reconocer este pecado delante de Dios. Se levantó un muchacho y me dijo, Armando, tengo 27 años de edad. Quiero decirte que a los 14 años maté a una persona. A los 15 maté a otra. A los 17 llevaba 3 muertitos en Veracruz. Me alquilé como pistolero y a los 21 llevaba 25 muertos. Llegué a México porque me contrató un político veracruzano para matar a una persona en México, en el periférico, antes de que matara al que me habían dicho. Saqué la pistola y se la vacié en el periférico a alguien que se me atravesó. En ese momento se levantó el bañado de lágrimas en el reclusorio sur y nos preguntó, ¿ustedes creen que con todo lo que he hecho Dios me puede perdonar? Y le contestamos, la sangre de Cristo perdonó al asesino que estuvo junto a la cruz. Había sido sedicioso, violador, adúltero, lo peor que se puedan imaginar.
¿Y qué hizo el asesino? ¿Se bautizó? ¿Hizo una manda? ¿Colgó la foto de Pedro o de Juan en la casa de su abuelita? ¿Qué hizo el asesino? Se volvió y le dijo a Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, acuérdate cuando estés en el paraíso. En ese momento confesó con su boca y creyó que Jesucristo iba a volver a vivir. Y Cristo se voltea y le dice: hijo mío, échate agua bendita. En este mismo día, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces el perdón de Dios se vuelca sobre nosotros cuando, mereciendo el castigo, mereciendo el infierno, mereciendo vivir con complejos de culpa, mereciendo vivir angustiados, mereciendo vivir como máquinas de hacer dinero, Dios nos dice: crean en lo que yo he hecho por ustedes, y si tus pecados fueren tan negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Dichosas y felices en esta mañana todas las almas que han comprendido que lo que Dios ha hecho con nosotros, lo ha hecho no porque lo mereciéramos, no porque tendríamos que exigirle, pues necesito porque he levantado 5 conventos para entrar para meter a las monjitas y que te adoren, por eso tú necesitas abrirme las puertas del paraíso. Dios nos dice: porque por gracia sois salvos. Ahora nosotros vemos aquí en este pasaje también que David se le perdona su pecado. Vean lo que dice el versículo 2 y el versículo 13. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Le dice Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento: algunos pecados de algunos hombres por algún tiempo están escondidos, pero después se les descubren, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En esta mañana no hay ninguna persona cuyo pecado, si no ha sido confesado y traído a la sangre de Cristo, no hay ninguna persona en esta mañana cuyo pecado no haya Dios de sacarlo a la luz, tarde o temprano. Todo lo que tú hagas, por más que creas que es en secreto, hay un Dios ante cuyo corazón están abiertas y desnudas todas nuestras obras, y Dios dice: lo que ustedes hacen en secreto, yo me encargaré. Si no es este año, es el próximo mes o dentro de 2 años, pero tus pecados se tendrán que saber por tu esposa, por tu esposo o por tus propios hijos, porque soy un Dios que saca a la luz las tinieblas. Pero quiero que noten que aun cuando Dios le perdona el pecado, ¿cuál era realmente la culpa que David merecía? La muerte a pedradas. Vean lo que dice el versículo 10. Por lo cual no se apartará jamás de su casa la espada. Hermanos en Jesús, el pecado nos es perdonado, pero no las consecuencias. Yo rompo ese vidrio, no es por ti, Pablo, es otra cosa. O voy en la calle y choco un coche para quitarlo del vidrio. Choco un coche en la calle, y en ese momento el hecho de que yo haya chocado merece la cárcel. ¿Sabían ustedes eso? Viene la policía y en la Constitución, el artículo 14 de la Constitución nos dice que no nos pueden quitar el coche ni la licencia si no hay choque, ni hay aliento alcohólico o estamos con nuestros documentos en orden. Pero si hay cualquier violación de esta, tenemos que pagar algo. Ahora viene el policía y me dice: está muy bien, señor, le perdono el que usted no vaya a la cárcel, pero usted tiene que pagar el choque. ¿Se dan cuenta? Pablo, el hecho de que hayas roto ese cristal, viene aquí el dueño del salón, ahorita lo remito a la delegación. No, pero lo quiere pagar. Muy bien, entonces no vamos a castigarlo si usted nos paga ese daño. Entonces Pablo es librado, el del choque es librado de la pena inmediata, pero tiene que pagar las consecuencias. Un borracho se arrepiente y le dice: Dios, perdóname. Dios le perdona todo lo que hicieron sus borracheras, pero en su cuerpo, en su vesícula y en su hígado seguirá recogiendo las consecuencias de sus borracheras en el tiempo pasado. Una muchacha llegó el otro día y me dijo: Armando, tengo 16 años de edad, tengo un niño, y el muchacho no se quiere casar conmigo. Y ya le pedí perdón a Dios y quiero preguntarte por qué sigo sufriendo. Y le dije: mira, quiero decirte esto. El perdón de Dios te ha dado, lo has recibido para que tú comprendas
de que ahora has tenido el niño, tú fornicaste, y si tú mueres, tú te vas al cielo. Pero déjame decirte que tu cosecha la recogerás en tu propio hijo. Ese hijo será el fruto de tu pecado pasado. Tu pecado es lavado con la sangre de Cristo, pero las consecuencias, que es el niño de tu pecado, el fruto de tu pecado, esa criatura sin papá, las llevarás el resto de tu vida. Había un señor que le decían el pericón, se las vivía en todas las cantinas, y en un pleito le sacaron el ojo con una botella. Este hombre, el próximo domingo, después de ese cantinazo, se convirtió. Y todo el mundo lo veía en la calle y le decía, pericón, pericón, pero ¿cómo es posible que tú ya dejes de tomar y que seas una persona diferente? Y les decía, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la gente comenzó a reírse de él. Y le dijeron, pero ¿cómo que nueva criatura? Si tienes el mismo ojo tuerto que te sacaron hace 8 días, en ti no veo ningún cambio. Y él dijo, físicamente recogemos las consecuencias, pero espiritualmente somos hechos nuevas criaturas. Entonces nosotros tenemos que entender el perdón y las consecuencias del pecado. Hermanos, lo que el hombre coseche y lo que el hombre siembre, siempre, siempre lo recogerá. Las consecuencias del pecado son amargas. ¿Saben ustedes cuáles fueron las consecuencias del rey David? Escúchenla. Los 4 hijos de David recogieron la cosecha. El hijo de Betsabé murió a los 7 días de nacido. El primogénito Amnón violó a su propia hermana Tamar. Su hijo Absalón se rebeló contra David, su padre, le quiso quitar el reino y murió cuando iba corriendo perseguido por el general Abner. Se le enredaron los pelos en un árbol y quedó colgado y vinieron y lo alancearon. El hijo Adonías, que era el más bello físicamente de David, después de que David murió, quiso casarse con su madrastra, o sea, con la que era la esposa de su papá, la señora Abisag. Esto equivalía en el reino de David a traición y fue condenado a muerte por el rey Salomón, otro hijo de David. Vemos en todo esto que las consecuencias del pecado son amargas. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre tendrá que cosechar. No hay absolutamente nada en este mundo que tú hayas hecho que Dios no pueda perdonar. Y al mismo tiempo no hay absolutamente una mentirita, una mala mirada, un pensamiento adúltero, un pensamiento de homicidio o de robo que Dios no tenga que castigar. No hay un pecado, por más blanco que el pecado sea, que no tenga que ser castigado. Ahora bien, qué maravilloso. Aquellos cuyos pecados nos han sido perdonados. Qué maravilloso saber que en mi pasado fui un hombre malo, fuiste una mujer mala. Y ahora, en el siglo XX que vivimos ahorita, en el 86, no hay en mi conciencia más que agradecimiento y poder entender, bienaventurados, oh dichosos y felices, los que en esta mañana, que merecíamos vivir unas vidas amargadas, unas vidas desorientadas, vacías y frustradas, la sangre de Jesucristo nos ha lavado de toda maldad. ¿No es una bienaventuranza maravillosa? ¿No es realmente levantarte en las mañanas y decirle, Padre, gracias porque ahora ya no vas a sacar mis pecados al sol? Si yo pequé y me perdonaste, ya están enterrados. Dios no se volverá a acordar de ellos. Pero en esta mañana, qué infelices son las personas que creen que pueden vivir una vida sin ofender a Dios y poder creer que se van a salir con la suya. Déjame decirte, tus pecados te tienen que alcanzar. El alma que pecare, esa alma morirá, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios en esta mañana es vida eterna en Cristo Jesús. Una vez estaba una reina y le mandó un regalo a un campesino. Y le llegó este regalo al campesino, y el campesino vio el regalo y dijo, dígale a la reina que no lo puedo aceptar. Y se lo regresaron a la reina. Y le dijo a su esposa, oye, ¿por qué no aceptaste el regalo? El campesino le contestó, es que no creo que haya sido cierto. ¿Cómo puede esa reina fijarse en mí? Entonces esa reina mandó ese regalo a otra persona. Y otra persona también le dijo, no, díganle que no me cotorríe, por favor. Esto no puede ser cierto. Y rechazó el regalo. Total que la reina encontró a un niño. Y el niño, en cuanto vio el regalo, dijo, venga para acá que nada de nada. Y que lo agarre el niño el regalo. Y la reina le mandó una carta después y le dijo, niño,
te doy gracias por haber creído en mi palabra. Hay muchas personas que ven a Cristo y dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que nada más así, ya? No más creería. No es posible. Es demasiado valioso. No puede ser que ya en esta mañana creo en Cristo, pues la Biblia lo dice. Y aquellos que lo creen, que toman a Dios en su palabra, lo único que hacen es levantar los ojos y decirle, aquí están mis manos, Señor, recibo el regalo de vida eterna en Jesucristo tu Hijo, ten misericordia de mi pecador. ¿No quisieras en esta mañana creer solamente? Reconocer que necesitas a Cristo. Saber que has pecado contra Él y que como tal tus pecados te tienen que alcanzar. Que si tú murieras saliendo ahorita, tú te irías al infierno por toda la eternidad. Pero Dios te ofrece un perdón gratis. Sin hacer nada más que creer en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Vayamos al versículo 9 y 10 de Romanos. Ahora bien, también los judíos tenían otro problema. Y Pablo se les adelanta con esta pregunta. Y les dice en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, solamente para los que han tenido o han cumplido con la confirmación del bautismo, el sacramento, bla, 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 bla? ¿O también para los que nunca han hecho ritos, o sea, la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo sabía entonces que habría algunos que iban a decir, bueno, muy bien, pero es necesario, está bien, no vamos a hacer buenas obras, pero sí son necesarios los ritos. Sí son necesarios los famosos sacramentos. Matrimonio, confirmación, bautismo, penitencia, confesión, absolución y extrema unción. Y si no los tienes, no entras. Si los tienes, entras. Hermanos, Romanos 4 es tan claro como el A. ¿Es este perdón de Dios? ¿Es este regalo de Dios para los de la circuncisión, o sea, para los que han cumplido ciertos ritos? ¿Saben ustedes que los judíos se jactaban y se gloriaban de que eran circuncisos? Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 17 del Génesis que a todos los judíos nacidos de 7 días les cortaran el prepucio de su pene. Ahora, esta era una señal externa de algo que había sucedido internamente. No significaba que los niños que eran circuncidados eran salvos. Era una señal de que los judíos tenían como Dios a Jehová. Ahora muy bien, los judíos en tiempos de Cristo dijeron, somos circuncisos. Ya cumplimos con el rito, somos hijos de Abraham. ¿Y qué trabajo le costó a Pablo poder convencerlos? Que no eran hijos de Abraham. Los que eran los de la circuncisión, los que cumplían con externalidades, los que cumplían con ritos, los que cumplían con ceremonios, si no eran hijos de Abraham, aquellos cuya circuncisión no era la de la carne, sino la del corazón. Entonces Pablo comienza a manifestarles que de la misma manera nosotros en el siglo XX, ninguno en esta mañana puede jactarse o gloriarse de decir, de niño me bautizaron. Nadie puede decir en esta tarde, cumplo la cuaresma. Nadie puede decir, no como carne los viernes primeros. No hay nada externo, ni rito, ni ceremonia que nos haga aceptos delante de Dios. La Biblia dice claramente que es un error tremendo creer que por el bautismo entrarás al cielo. Ahora dice en el versículo 10, ¿cómo pues les fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Significa lo siguiente, que cuando Dios justificó a Abraham, ¿estaba Abraham circuncidado? ¿Cuándo declaró Dios justo a Abraham? Si Dios hubiera declarado a Abraham justo después de haberse circuncidado, podrían los judíos tener una base teológica para decir, le era la necesaria la circuncisión, pero Dios declaró a Abraham justo antes de que cumpliera
con el rito externo de la circuncisión. La circuncisión era un símbolo de lo que Dios había hecho interiormente con Abraham, pero Abraham no fue declarado justo después, sino antes de la circuncisión. Qué importante esto es teológicamente, porque el que no crea esto no ha comprendido lo que significa ser declarado justo como malo. Hermanos, después de la cruz a nuestros días, no se nos dice que dejemos de ser malos para creer, sino que creamos siendo malos. Otra vez, de la cruz a nuestros días, no se nos dice, pórtate bien. Ya, deja el cigarro, tira la cajetilla, tira la pacha de tequila, deja a esa mujer, y ya que hayas dejado todas estas cosas, vienes y le dices, Señor Jesús, acéptame por aquí. Qué cosa tan tremenda comprender esto, para ayudar a la gente a venir a la cruz. Ven así de borracho, así de adúltera, ven y dile esta mañana conmigo un señor ahí en Cuautla un día, Armando, no puedo recibir a Cristo porque soy dueño de una licorería y tendría que dejar de vender alcohol para venir a aceptar a Cristo. Le dije, Señor, venga usted con toda su licorería, así con las botellas de vergel aquí en la cruz, y dígale, Señor, mira lo que soy un vendedor, empujo el alcohol y emborracho a la gente, pero si tú no me ayudas, no puedo dejarlas. Señor, entienda, primero tiene usted que venir como está, y Él lo va a hacer dejar la licorería. Pero la gente siempre tiene ese concepto de primero hacer buenas obras, de primero portarme bien y después venir a la cruz. Dios nos dice, siendo impíos, nos justifica, no siendo buenos. Esta es la gracia. Lo que les decía a mi hijo en la mañana, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que la salvación se puede perder? Si se pudiera perder, entonces no la estamos ganando. No han entendido que la gracia no pide méritos. No nos pide obrar, nos pide creer. En último lugar, vemos entonces que es bien importante que ninguna obra podrá hacer a ninguna persona aceptada delante de Dios, y en segundo lugar, tampoco ningún rito, ni ceremonia, ni liturgia, solo la fe en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver del versículo 11 al 12 para acabar, que dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vayamos rápidamente a Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, para comprender quién es judío. Me acuerdo que cuando mi esposa llegó aquí a México, ella venía buscando un judío. Quería casarse con uno que tuviera dinero. Mi esposa perseguía a un cuate así con muchos centavos, ¿verdad? Y le habían dicho ahí en Estados Unidos, consíguete un judío mexicano que te ponga tu casa, que te dé tu coche, y ella lo único que le interesaba era el dinero. Un judío, ya la hiciste, hija, ya la hiciste. Pero sin embargo vemos nosotros que no se casó con ningún judío en la carne, se casó con un verdadero judío. Y ahora ella lo dice, realmente encontré lo que buscaba, nada más que no en la forma que yo lo creía, porque ahorita los cristianos somos los verdaderos judíos. Los que nacen ahorita en Israel, o los que descienden de Abraham, o los que son judíos, se les llama hebreos. En la Biblia significa la palabra hebreo cruzar, o los que cruzaron. ¿Por qué? Porque atravesaron el río Jordán. Desde ahí se les puso el nombre de hebreos. Pero los judíos ahorita en el Nuevo Testamento no son los israelitas, no son los que han nacido, somos nosotros, los cristianos, sus descendientes de Abraham, de acuerdo al Espíritu y no a la carne. Se los voy a demostrar. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, yo nací de mi padre judío, bla, 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 pero guarda perfectamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ¿quién? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, y acabamos leyendo estos versículos. Pobres judíos, creyeron que por descender de Abraham en la carne, ellos eran los que recibirían al Mesías. Sin embargo, vemos que fue lo contrario. No entendieron, como dice la canción de Enrique Lucía, no entendieron y no quisieron entender. ¿Y cuánta gente, antes de acabar leyendo estos versículos, en esta mañana está en la misma posición? No quieren entender. Siguen aferrados a sus ritos. Siguen aferrados a su cuaresma. Siguen aferrados a sus tradiciones. Y les habla uno, y les habla uno, y les explica uno, y voluntariamente han decidido en su corazón no entender. Pero el que tenga oídos, la Biblia es más transparente, más dulce que la miel y más clara que el agua. Dice en Gálatas capítulo 3, del 6 al 11, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes somos hijos de Abraham? ¿Por qué? Si yo no tengo sangre judía, porque hemos creído y Él es el Padre de los que creyeron. Versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora comprendemos Génesis 12. ¿Qué significaba cuando Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones? Que de su simiente espiritual, la bendición nos la apropiaríamos los gentiles, los que creyéramos en el nombre del Mesías. Versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlos. Ahora el versículo 29 del mismo capítulo 3, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oremos. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por tu palabra. Qué clara es. Gracias por quitarnos vendas, tradiciones, filosofías, pensamientos que tenían su origen no en ti, sino en nosotros. Hombres cuya voluntad había sido pervertida, cuyo entendimiento había sido obscurecido por el pecado, y que nuestro corazón perverso y engañoso nos llevaba a querer comprarte, a querer comprar la felicidad, a querer comprar el cielo. Señor, gracias porque nadie podrá hacer nunca ningún rito, ninguna ceremonia, ni aunque se vaya de rodillas de aquí a Suiza o a Roma y de vuelta 10,000 veces, ni aunque cruce el mar Atlántico, ni aunque se acueste en cama de clavos o en cama de nopales, podrá entrar al cielo. Padre, gracias por librarnos de cualquier cosa que trayera a nuestras vidas jactancia o glorificación. Padre, porque hemos sido salvos por ti, Señor. Tú fuiste el que pagaste en esa cruz. Tú moriste en esa cruz. Tú lo has hecho todo absolutamente, porque es tuya la salvación. Tú nos viniste a buscar. Tú nos abriste los ojos, oh Padre, para que aun cuando estemos en el cielo, aun en el cielo, tú nos corones por las buenas obras que como resultado hicimos de nuestra fe, nos vamos a quitar las coronas y te las vamos a entregar porque ni siquiera eso merecemos. Cuando hayamos cumplido lo que tenemos que hacer, podemos seguirnos llamando siervos inútiles. Padre, gracias porque es tu gracia la que actúa en nosotros. No es que nosotros seamos competentes, sino que nuestra competencia proviene de ti. Padre, esto es nuestra base para nuestra humildad y para poder andar en esta vida con tu temor, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, con algo que nosotros no hicimos,
sino habiendo creído simplemente en tu obra en la cruz del Calvario. Padre, en esta mañana hay personas a quienes tú les has abierto los ojos. Hay personas que han venido y son honestas. Tú sabes quiénes son, Padre. Tú conoces que realmente te están buscando. Están buscando la verdad. Padre Santo, no puede tu verdad ser más clara que esta mañana. Que ellos dejen de confiar en las buenas obras, en los sacramentos, en las peregrinaciones, en las mandas, y que te abran tu corazón reconociendo su situación delante de ti. Su situación tan sucia de pecado y de condenación eterna si no se arrepienten en este momento. Padre Santo, estas personas, perdónalas en base a la muerte de tu Hijo, y te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo las esté convenciendo de su pecado. Que se den cuenta que tienen que creer y aceptarte así como son de pecadoras, y creer que tú podrás lavarlas con tu sangre y transformarlas en nuevas personas. Las personas que en esta mañana quisieran creer nada más lo que Dios dice, ¿crees el regalo que te estoy dando? Tómame y créeme en mi palabra, estírame tu mano y déjame entregártelo. Este regalo es la vida de su Hijo Jesús. Él nos entrega a Jesucristo, pero nos los entrega resucitado. Nos lo entrega viviendo con el poder en el cielo y la tierra, para que sea tu Señor y Salvador. Y en ese poder de su resurrección, levantarte de entre los muertos, quitarte las tinieblas y hacerte la persona que Dios quiere hacerte desde hace mucho tiempo de tu vida. En esta mañana no te endurezcas. Posiblemente puede ser la última vez que Dios te ha hablado. Las personas que esta mañana quisieran, por primera vez, haber entendido tan claramente el mensaje del Evangelio, de creer simplemente en la obra de Cristo y venir así de sucios y de sucias, decirle a Dios esta mañana, creo en ti, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Estas personas les pido en este momento que le entreguen su vida a Cristo. Estira tu mano y recibe el regalo de Dios en Cristo Jesús.